Hola, ¿qué tal? Hoy compartiré con ustedes algunas actividades realizadas referentes al proceso de lectoescritura con la alumna Ailín Melisa Fernández Ortiz, estudiante de segundo grado de educación primaria. Es importante enfatizar la relevancia del uso de materiales didácticos, el cual es uno de los elementos determinantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicha actividad requiere de dedicación y preparación en el uso de estrategias y actividades diseñadas para facilitar la adquisición de habilidades por parte de los estudiantes. Es importante hacer mención que el método seleccionado para realizar la clase fue el método global, el cual consiste en aplicar la enseñanza de la lectura y escritura. En niños y niñas agudiza la memoria visual, además de ayudarles a reconocer frases, oraciones y palabras. Este proceso se divide en 4 etapas. La primera es la fase de comprensión. La segunda fase es la imitación. La tercera fase es la elaboración y por último la producción. Para dar inicio a las actividades de clase, se realizaron algunas preguntas detonantes, con el fin de conocer información que el alumno pudiera poseer respecto al tema de los cuentos. Entre las cuestiones se mencionó: ¿sabes qué es un cuento? ¿Has leído algún cuento? ¿Qué cuentos has escuchado? La alumna responde de manera concreta a las preguntas, mencionando que conoce los cuentos e identifica algunos títulos de cuentos clásicos: Los Tres Cerditos y el Lobo, Blancanieves y Cenicienta. La siguiente actividad consistió en presentar a la alumna 2 portadas de diferentes cuentos, con la finalidad de que anticipara el contenido de cada uno, únicamente observando la portada. En este punto, la alumna sugirió que el tema del primer libro abordaba posiblemente la vida de un vampiro. En el segundo, identificó un cuento sobre animales. Dicho análisis lo realizó con las imágenes observadas de cada portada. Pasando a otra actividad, se comenta a la estudiante que posterior a una breve dinámica se leería un cuento corto. Como lo mencioné hace un momento, para la dinámica se presentaron de manera física 6 tarjetas con diferentes imágenes representativas del cuento que estaban por escuchar. Lo anterior con la intención de invitar a la alumna a anticipar el contenido e historia del relato. Como respuesta a su observación, la alumna detecta palabras y características de las distintas imágenes. Una vez terminadas las actividades de inicio, se continuó con el desarrollo de la secuencia didáctica, y es mediante una lectura en voz alta y modelada del cuento Pilarín y sus muñecas. Dicha lectura fue realizada por un servidor. Para socializar con la alumna el contenido del cuento corto, se realizan algunas preguntas. ¿De qué trata el cuento? ¿Quién es Pilarín? ¿Cómo es la muñeca? ¿Pilarín y la muñeca son amigas? ¿Por qué? La niña responde de manera clara a las interrogantes, mostrando una actitud entusiasta. Una vez que la alumna escuchó el contenido del cuento, se proporcionó una hoja de trabajo, en la cual la alumna debía elegir de las tarjetas trabajadas previamente a uno de los personajes de la historia y pegarlo en el espacio correspondiente, para posteriormente identificar algunos adjetivos que describían al personaje. Aquellos adjetivos que coincidían con las características del personaje eran anotados de puño y letra por la niña en los espacios correspondientes. Como siguiente actividad, y para reforzar el proceso de lectoescritura, la alumna vestiría a una muñeca elaborada de papel lustre, cartulina y foamy, de la cual únicamente se encontraba la silueta. El trabajo de la alumna consistió en pegar a esta silueta cada una de las partes que componen su cuerpo, vestuario y accesorios. Una vez colocados todos los elementos del personaje, la alumna leyó las palabras que se encontraban a un costado de la muñeca
y acomodó cada elemento en el lugar correspondiente. Una vez que la alumna acomodó y organizó los elementos del personaje, se le pidió que escribiera en unas tarjetas cada palabra que había acomodado previamente en el material. Esto para reforzar su proceso de escritura. Para finalizar, se le preguntó a la alumna si le pareció interesante la clase, si le gustó el cuento y por qué, y si las actividades realizadas le parecieron dinámicas y divertidas. Pero sobre todo, se indagó sobre qué palabras aprendió a leer y escribir en dicha secuencia y de qué manera las aplicará en un futuro. A continuación, presento las evidencias del material didáctico que se trabajó y de las evidencias obtenidas por la alumna.